Hola, bienvenidos a este podcast donde en compañía de Brenda, Keina y Manuel, mis compañeros de clase, estaremos abordando el tema de la dislexia y la discapacidad físico-motora. Esto con el fin de hacer notar un poco más la inclusión en las escuelas. Bueno, yo soy Ana Karen y empezaré diciendo qué es un trastorno. Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos con base neurológica que pueden afectar la adquisición o aplicación de habilidades específicas. Estos consisten en alteraciones en la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas o incluso en la interacción social. Bien, ahora vamos con un trastorno más específico como lo es la dislexia. ¿Qué es la dislexia? Es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad de lectura debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con letras y palabras. La dislexia, también llamada la discapacidad de la lectura, es consecuencia de diferencias individuales en las áreas del cerebro que procesan el lenguaje. Y bien, ahora hablaremos de las características. Keina, cuéntanos un poco más sobre ellas. Bueno, pues las características más sobresalientes de la dislexia tenemos primero que nada la falta de atención, que pues la persona hace para no realizar ningún tipo de esfuerzo. También se encuentra lo que es el desinterés por el estudio. Esto va unida con la primera y también depende mucho de un entorno familiar escolar que es un poco estimulado para la persona. También se encuentra lo que es la inadaptación escolar, que pues al no sentirse bien se encuentra sin puntos de apoyo, que lo único que ocasiona es que motiva a la inseguridad y a la falta de estabilidad en sus reacciones. Todo esto lleva a un exceso de confianza a sí mismo y pues a consecuencia la persona defiende sus opiniones e ideas a toda costa. Ya entrando en lo que son como los síntomas y signos, uno de ellos es el retraso en el desarrollo temprano del lenguaje. La dislexia infantil pues suele presentarse un retraso, por ello muchos casos de dislexia se detectan a una temprana edad. También se detectan lo que son los problemas para reconocer el sentido de las palabras, que pues es la incapacidad que tienen para aprender o reconocer nuevas palabras. También está lo que es la dificultad que tienen para leer, escribir o deletrear. La dislexia hace que tengan muchas dificultades para aprender el lenguaje, lo que tiene que ver en todas sus facetas. Entre otros síntomas y signos también está lo que es la incapacidad para recordar el contenido de los libros y también está lo que son los problemas auditivos, pero eso solo se da en cuanto a las actitudes para recordar lo que se les comentó. Además, ellos tienen que comprender entonces este proceso. Este proceso de juntarlos se les dificulta un poco y suelen usar palabras similares e incorrectas como para intentar volver a decir lo que se les había dicho. Y pues en conjunto todos estos síntomas y signos dan como conjunto un resultado que no es para nada favorable para un niño, ya que nos da como resultado tristeza y depresión, ya que pues debido a todas las dificultades que tiene este trastorno, las personas acaban sintiéndose deprimidos y pues de hecho normalmente en los niños con dislexia presentan una gran desmotivación. Y pues ahora sí, Manuel, ¿nos podrías decir cómo se identifica y cuáles son sus causas o mitos? Claro que sí, Keina. Bueno, nos dice que las personas que tienen este trastorno específico del aprendizaje no pueden pronunciar bien las palabras, tienen problema para retener la información, dificultad para aprender letras o números o la dificultad para deletrear. Existen diversos factores que suelen causar la dislexia. Entre ellos se debe mencionar el factor hereditario. La dislexia se relaciona con ciertos genes que suelen afectar de manera en que el cerebro procesa la lectura del lenguaje. También son factores de riesgos la exposición a la nicotina, bebidas alcohólicas y drogas durante el embarazo. Los niños que tienen dislexia están expuestos a sufrir un mayor riesgo de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad y viceversa. Algunos de los mitos son que las personas con dislexia ven las cosas al revés. Es un problema de vista o oído. Una persona con dislexia no puede leer
y los niños que no aprenden a leer son niños tontos y no se esfuerzan. En la segunda sesión de nuestro podcast hablaremos de las discapacidades, especialmente de la fisicomotora, pero primero debemos entender qué es una discapacidad. Una discapacidad es una afección del cuerpo o la mente que hace más difícil que la persona haga ciertas actividades o interactúe con el mundo que lo rodea. Entendiendo esto, ahora bien, Brenda, cuéntanos quiénes son aquellas personas con discapacidad. Ok, respondiendo a tu pregunta, la discapacidad físico-motora incluye a aquellas personas que presentan de forma permanente déficit de escrupurales, que dificulta la movilidad y que pueden implicar distintos segmentos del cuerpo. Las personas que tienen esta condición pueden presentar dificultades para desplazarse, para caminar o mantener distintas posiciones corporales, también como llevar, manipular o transportar objetos. También se encuentra lo que es el escribir, realizar actividades de cuidado personal. En cuanto a las discapacidades físicas, están las físicas orgánicas, que son las que afectan la cabeza, la columna vertebral y las extremidades, tanto inferiores como superiores. También se encuentra la afectación de órganos y vísceras, que estas son las que afectan los aparatos respiratorio, cardiovasculares, digestivo y urinario, y a los sistemas metabólicos e inmunológico. Dentro del déficit de las estructuras musculares está relacionado con el movimiento de las extremidades. Esta deficiencia se denomina según el número de extremidades y las partes del cuerpo que resultan afectados. De esta manera, doy por finalizada esta sección. Ahora, doy pie para que Keina nos explique un poco qué es una barrera y cómo afectan estas barreras a las personas y también lo que son los facilitadores en respuesta a estas barreras. Las barreras son todos aquellos elementos del entorno físico, cultural y político que al interactuar con las condiciones sociales o personales del individuo le generan una dificultad ya sea comunicativa, de movilidad o de comprensión. Por lo tanto, las personas con una discapacidad físico-motora se presentan la barrera de movilidad, que sus obstáculos limitan el acceso y la movilidad en interiores y exteriores, así como en el transporte o en el lugar a otro. Están las barreras urbanísticas, que se presentan en calles y sitios públicos. Las barreras arquitectónicas se presentan en edificios y las barreras en el transporte. Ahora hablemos de facilitadores. Son aquellos aspectos que mejoran la interacción de las personas que tienen alguna condición específica en su entorno, o es decir, que posibilitan la inclusión. Tiene que ver con modificar cosas, procedimientos o sistemas para permitir que una persona con discapacidad las pueda usar al máximo posible. Como conclusión de este podcast, tenemos invitar a las personas a ser más inclusivas. La inclusión debe empezar desde la casa y desde la escuela. Debemos entender que todos somos iguales. Somos nosotros los que creamos diferencias. Por eso, los invitamos a reflexionar, porque la inclusión es respeto, unión y comunicación. Muchas gracias.